tardes. Agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Diálogos desde la Filosofía. En el programa de hoy hemos invitado a una destacada académica e investigadora del Departamento de Psicología de la Universidad de la Frontera. Se trata de la doctora Eugenia Binet. Buenas tardes, doctora Eugenia Binet. Muy buenas. La doctora Eugenia Binet es profesora titular del Departamento de Psicología de nuestra universidad. Su formación profesional la realizó en la Universidad de Chile, donde se tituló de psicóloga. Más tarde, en la Universidad Complutense de Madrid, se especializó como psicóloga clínica para posteriormente en la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos obtener un Master of Art in Counseling. El año 2005 recibe el diploma de estudios avanzados en psicología clínica y de salud en la Universidad de Barcelona y luego se gradúa como doctora en Psicología Clínica y de la Salud en la Universidad de Barcelona. Actualmente, la doctora Binet imparte docencia de pregrado y de posgrado en programas de doctorado en Psicología y de magíster en Psicología de nuestra universidad. En investigación, ella ha participado en un número importante de proyectos con patrocinio de nuestra universidad y con financiamiento externo, especialmente a nivel de Fondesit. Su área de investigación, así como el importante número de sus publicaciones, las ha realizado en revistas indexadas especializadas en psicología de la personalidad. Parte de sus actividades científicas las desarrolla en la evaluación psicológica clínica en el ámbito de la personalidad en adolescentes, jóvenes y adultos. Por su destacada trayectoria académica, la doctora Eugenia Binet integra varias sociedades científicas en nuestro país y en el extranjero, como es el caso de la Sociedad Científica de Psicología de Chile, de la cual es miembro fundador. También forma parte de la International Test Commission Científica y ha sido secretaria general de la Asociación Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica. Actualmente pertenece a la Sociedad Chilena de Psicología. Doctora Binet, muy buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación para compartir su trabajo científico y su experiencia académica en diálogos desde la filosofía. Buenas tardes, doctor Leal. ¿Cómo está usted? Muy bien. Doctora Binet, el trabajo profesional y científico que usted ha desarrollado en nuestra universidad podríamos organizarlo en tres grandes áreas. Una de ellas es la evaluación psicológica. ¿Podría usted comentarnos cuál es la importancia en psicología y el impacto profesional que tiene su trabajo en evaluación psicológica? Primero que nada, es importante señalar que la evaluación psicológica es el único campo que es de quehacer exclusivo de los psicólogos. Y eso está sancionado por ley de la República desde hace mucho tiempo. Eso significa que los psicólogos son los únicos profesionales que pueden realizar evaluaciones psicológicas y por lo tanto aplicar test para llegar a caracterizaciones, diagnósticos, informes respecto de el funcionamiento psicológico de las personas. Esta es un área, entonces, además de ser exclusiva del psicólogo, que está en relación con otras profesiones, principalmente, por ejemplo, en el área clínica, con profesionales de la salud mental, con psiquiatras, por ejemplo, quienes muchas veces cuando se encuentran perdidos o con dudas respecto de cuál es el diagnóstico de una patología que está presente en una determinada persona, recurren al psicólogo para que a través de una medida objetiva que va más allá de la entrevista que un profesional de la salud pudiera tener,
le ayude a discernir cuál es aquel diagnóstico que esa persona pudiera eventualmente ameritar. Por lo tanto, en ese sentido, es una actividad que ayuda a despejar muchísimo respecto de diagnósticos de salud mental. Y cuando hablamos de diagnóstico en salud mental, tenemos que pensar de que el diagnóstico no es simplemente una etiqueta, sino que el diagnóstico implica un tratamiento, implica una modalidad de intervención que va a hacer que la persona recupere su bienestar psicológico, recupere su salud mental. Entonces es una pieza fundamental en este acercamiento a la patología en salud mental. Pero además la evaluación psicológica se utiliza en otras áreas. Por ejemplo, en psicología laboral y organizacional, probablemente muchas personas habrán tenido la experiencia de tener que pasar por un proceso de selección laboral y tener que contestar una entrevista y además de la entrevista tener que contestar algunas pruebas, ya sea cuestionarios o mediante material gráfico, que también hay algunas pruebas psicológicas que utilizan material gráfico. Son conocidísimas, por ejemplo, y uno las puede encontrar hasta en internet, las láminas del test de Rorschach, en que aparece una figura ambigua, pero que la persona tiene que dar una respuesta de qué es lo que eso podría ser, no de lo que es, porque es una lámina, es Claro. una mancha, sino que qué es lo que es de acuerdo a su interpretación. Y en esa interpretación, la persona pone en juego todos los recursos que ella tiene. Entonces, en su interpretación es una pequeña muestra de conducta que muestra lo que la persona es capaz de hacer. Entonces, esa es una de las pruebas que psicólogos del área laboral, organizacional, utilizan cuando necesitan determinar un perfil, por ejemplo, para un determinado cargo. Entonces es el mejor match. Y esa es una labor del psicólogo. Ahora el psicólogo no va a elegir a la persona que va a tener el cargo, pero sí va a plantear estas personas, dos, tres, cuatro personas, son las que juntan las características que este cargo requiere. Y por lo tanto, a través de eso va a poder colaborar en este proceso de selección que va a implicar también un buen match entre las funciones que la organización requiere y la persona que puede llevar a cabo esas funciones. Esos son, digamos, a Pero, grosso modo, dos campos ya, de pero la evaluación. es tremendamente importante, ya que por una parte ustedes en el trabajo de evaluación hacen un aporte en los procesos que tienen que ver con la salud propiamente tal, lo que nos explicaba al principio, y en el segundo ámbito dan una opinión o emiten, ¿no es cierto?, algunos elementos para los procesos de selección profesional que se pueden hacer en un momento determinado por parte de una institución, de una organización o de una empresa. En su presentación destacábamos el trabajo científico que usted ha realizado en su trayectoria académica. ¿Cuáles son las principales áreas de investigación que usted ha desarrollado y cómo estas áreas se relacionan con las personas, más precisamente con la personalidad en las diversas etapas de la vida de los seres humanos? Ya. A ver, yo he trabajado y cuando surgió esta posibilidad de participar en estos diálogos desde la filosofía, yo hice una revisión de, bueno, o sea, cuál ha sido como el eje de desarrollo de mi trabajo académico en psicología. Y
nunca antes lo había puesto desde esta forma, de que realmente yo he estado trabajando a través de más de 30 años en un área que eh, me ha apasionado realmente, que es esto de tener una evaluación psicológica que sea, yo lo denomino culturalmente pertinente. Esto es, adecuada a las personas con las cuales estoy trabajando, pero además adecuada al medio ambiente sociocultural en el cual esas personas están insertas. Eh, y en términos etarios, en términos del ciclo vital, me han preocupado especialmente, además de los adultos, porque yo empecé con un trabajo profesional con adultos y empecé trabajando en psicoterapia, pero después la fui dejando porque este ámbito que era previo a la psicoterapia, o sea, el conocer cómo la persona estaba funcionando y por lo tanto qué elementos eran los que había que apoyar en esa persona en términos de sus recursos, qué sé yo, lo dejé por estas herramientas que me permitían acceder de forma objetiva, relativamente objetiva, a esas características de la persona. Entonces, ese fue el viraje desde la intervención, el tratamiento en psicoterapia a una etapa previa, que es la caracterización de la persona, el conocimiento de la persona, para poder apoyarlo mejor en su desarrollo, en sus dificultades, en lo que la persona requiera en ese momento. O Y sea, esa área es la evaluación psicológica. Y a mí me interesó, además de los adultos, que ese fue el comienzo, después los adolescentes. O sea, me preocupé mucho de que estábamos en los años 80, inicios de los 80, y de que no existían en el país eh, instrumentos de evaluación psicológica, pruebas psicológicas que fueran especialmente orientadas hacia los adolescentes. Entonces el adolescente era realmente un problema. O sea, ¿cómo accedemos a él? Aplicamos técnicas para niños que no son apropiadas porque el chico ya tiene otros recursos, o aplicamos técnicas para adultos, y lo tampoco, cual tampoco era tampoco. adecuado en el sentido de que el adolescente era una persona en desarrollo, que es lo que caracteriza principalmente a la adolescencia. Es este pasaje desde la niñez a la adultez y el emerger, el desarrollar toda una serie de características que van a ser características muy propias. Entonces, con un equipo de investigación, porque en esto siempre se ha trabajado en equipos, no hay investigación en solitario, es muy poco. Entonces, con un equipo de investigación nosotros primero indagamos teóricamente, un poco mirando en el extranjero, qué es lo que hay de pruebas de evaluación psicológica ad hoc para adolescentes. Y ahí descubrimos un par. Una de ellas era el MMPI de adolescentes, que es una prueba muy reconocida a nivel de adultos, pero también descubrimos otra que nos gustó más, que era el MASI, el Inventario Clínico de Milón para adolescentes. Y esta prueba buscaba acceder específicamente a esta personalidad en formación, a este joven que estaba empezando a desarrollarse y que a través de su pasaje por la adolescencia iba a llegar a ser un adulto con todas sus características y con todas sus potencialidades. Entonces empezamos a conocer esa prueba
primero teóricamente, tiene una teoría que es muy integradora. Entonces, poco a poco nos fuimos seduciendo con esta prueba y empezamos a trabajarla. Había que traducir, primero que nada, era una prueba que estaba en inglés, pero habían traducciones en español previa, había una traducción española, había otra para sujetos hispanos norteamericanos, que estaba en castellano, y al final se trataba de un cuestionario de 160 ítems que se respondían verdadero y falso. Nosotros lo tradujimos para Chile, siguiendo un proceso realmente muy riguroso para, por un lado, asegurarnos que los adolescentes iban a poder responder y, por otro lado, mantener un castellano, un español estándar, neutro, en el sentido de no tener sesgos que lo inhabilitaran para determinados grupos. Y finalmente logramos nuestro MASI versión chilena, que es la que nos ha ido acompañando por mucho tiempo y que en este momento es una de las pruebas de elección para trabajar con adolescentes. Desde el ámbito escolar, cuando tenemos un chico que está con problemas, que es disruptivo en el colegio y que profesores, psicopedagogos no saben qué es lo que está pasando con él, generalmente pueden acceder a llamar a un psicólogo, si es que no hay psicólogo en el colegio, y pasar por una evaluación psicológica para ese niño y conocerlo mejor de una forma mucho más objetiva que a través de las simples entrevistas que se pudieran hacer. Entonces, con Le- esa le- caracterización podemos ayudar le- a ese chiquillo a insertarse mejor, a rendir mejor, a tener mejores posibilidades para el futuro. de esa explicación que usted nos da y centrándonos solamente en el instrumento primero, uno pudiera pensar que el trabajo que ustedes hicieron muy inicialmente tuvo que ver con la traducción a la cual usted se refiere. Sin embargo, yo tengo entendido que la traducción no es solamente uno de los temas que ustedes abordaron, porque este mismo instrumento de alguna manera había que adaptarlo a las características o a la realidad, digamos, de los jóvenes chilenos. Entonces, ahí hay un importante trabajo que ustedes desarrollaron. Me gustaría que nos explicara un poco eso, cuál es la orientación, la traducción, la adaptación que ustedes hicieron y cómo consideraron este aspecto cultural distintivo propio, ¿no es cierto?, del joven chilense, si pudiéramos decir así, en relación, ¿no es cierto?, a ese instrumento cuando era aplicado en Estados Unidos, en otros lugares. Claro. Ya. Em, Eso fue bien especial porque nosotros pensamos inicialmente bastante ingenuamente, listo, lo tenemos listo, lo empezamos a aplicar y vamos viendo cómo se comporta el instrumento, ¿ya? Y en este cómo se comporta el instrumento, nos dimos cuenta de que eh, las respuestas de nuestros jóvenes chilenos en determinadas áreas del instrumento no eran las respuestas esperadas por la teorización de Milón respecto de sus muestras de adolescentes norteamericanos. Entonces, ¿qué está pasando? Decíamos. ¿Cómo puede haber tantas diferencias en determinadas áreas? Y diferencias que nos llevaban a decir, bueno, en relación a esta característica, pareciera que los jóvenes chilenos tienen más elementos de psicopatología, más limitaciones que los estudiantes norteamericanos. Ahora, resultó que no era así, sino que simplemente eran diferentes en su funcionamiento. Y identificamos un grupo de escalas, de las escalas más importantes del instrumento, que eran las escalas
que llevaban a la caracterización de la personalidad, en que había en ese instrumento un sesgo cultural, que se estaban valorando cierto tipo de respuestas como adecuadas, cuando en realidad eran las respuestas esperadas desde un contexto cultural norteamericano. Y no eran las respuestas que nosotros esperábamos desde un contexto cultural chileno o latinoamericano. Un área que tenía que ver con esto, por ejemplo, era el área de la socialización. Nuestros adolescentes eran muy sociables, les gustaba algo que todos conocemos y que ahora la tenemos restringida, desgraciadamente, es esta interacción cercana, este contacto interpersonal cercano, ¿ya? Eh, Cuando un joven norteamericano respondía de esa manera, se decía que era, entre comillas, inadecuado, en el sentido de que tenía algunos rasgos que iban más allá de lo que los norteamericanos esperaban respecto de contacto interpersonal. Ellos son más distantes, no son efusivos, no son de beso. En cambio, acá los chicos sí son mucho más cercanos. Y esa era un área en la cual claramente tenían diferencia y nuestros jóvenes estaban siendo, si utilizábamos los parámetros norteamericanos, estaban siendo etiquetados con no una alteración grave, pero sí con elementos de psicopatología respecto de su estructuración de la personalidad. Entonces, hubo allí algunas escalas que tuvimos que corregir, ¿ya? Y en este corregir, en el fondo, implicó eh, prácticamente invertir los puntajes, porque lo que era psicopatológico para los norteamericanos, para nosotros era bastante, mucho más adaptativo en términos de las reglas del entorno local, ¿ya? Di el ejemplo de la interacción personal cercana. Hay otro que tiene que ver con el apego a las normas. Estoy hablando de los años 80, 90. En este momento tenemos que hacer una revisión en relación al MASI, porque las pruebas evolucionan en la medida de que va evolucionando la cultura, las pruebas van evolucionando también. Pero en ese momento, el adolescente chileno se esperaba que fuera muy respetuoso de las normas del colegio, las normas de la familia. Eso era así en los años 90, cercano al 2000, y después vimos que los jóvenes empezaron a cuestionar las normas. Nos tocó a todos nosotros la revolución pingüina, por ejemplo, en que nuestros adolescentes salieron a la calle pidiendo cambios en su sistema educacional. Pero antes de eso, ellos eran muy respetuosos de las normas, ahora las cuestionan mucho más, por eso digo que vamos a tener que hacer una revisión de las normas del MASI, porque ya han pasado unos 2008, 2018, más de 10 años desde que nosotros sacamos nuestras normas chilenas. Entonces, habría que revisarlo para ver cómo está esa dimensión que tiene que ver con la adecuación a la norma social, la norma de la sociedad, ¿ya? Ahí hay un tema tremendamente interesante en el sentido que yo solo lo subrayaría, en el sentido de que
no es que el sujeto a quien se le aplica el instrumento tenga que adaptarse al instrumento, sino que por lo que usted nos relata es justamente al revés. Es el instrumento que hay que ir colocándolo al servicio, si ustedes quieren, ¿no? De cómo se van produciendo los cambios en los sujetos a propósito de su interrelación social, a propósito del cambio en la cultura, en fin. Y ese es un punto yo que a mí me gustaría, digamos, muy resaltarlo para la teleaudiencia. Pero Claro. fíjese que a lo mejor hay un punto que a mí me gustaría que usted tocara en este último aspecto, porque ya estamos por llegar al término del primer bloque. Eh, Usted ha usado la expresión en 3 o 4 oportunidades, la expresión objetiva. Ujú. Entonces, a mí me gustaría que usted pudiera explicarnos un poco eso en el contexto de la evaluación de la personalidad, ¿no? Cuando a veces uno tiene la idea de que hay muchos elementos que son propiamente subjetivos y emocionales que mueven al comportamiento y la conducta de los sujetos. Entonces, ¿cómo ven ustedes, en términos que yo entiendo que trabajan desde el punto de vista del objetivo, pero en cuanto a tener una comprensión más integral de la personalidad, en este caso de los jóvenes, ¿no es cierto? ¿Cómo ven ustedes esta parte de la subjetividad, de las emociones, de aquello que es hasta un poco difícil cuantificarlo, ¿no es cierto? Y aplicar una evaluación de carácter objetiva. ¿Cómo ven esa parte ustedes? A ver, generalmente nosotros nos formamos, y todos los seres humanos nos formamos, opiniones respecto de los otros en base a nuestra experiencia, ¿cierto? Cuando aplicamos una prueba, en realidad nos formamos esa misma opinión respecto de las personas, pero mediada por un instrumento. Es el instrumento el que tiene que estar bien calibrado para ser objetivo. ¿Ya? Por ejemplo, eh, yo puedo aplicar una prueba y puedo tener las respuestas de una persona, de un chiquillo, por ejemplo. Ahora, esas respuestas en sí no me dicen nada. Me van a decir algo en la medida que yo puedo comparar las respuestas de este chico en particular con las respuestas de el grupo de adolescentes al cual él pertenece. Entonces voy a tener un parámetro, que es un parámetro normativo, ¿ya? La mayoría de los adolescentes en Chile que están entre los 13 y los 15 años tienden a responder de una determinada manera alguna de las escalas del MASI. Si el chiquillo con el cual yo estoy trabajando responde en forma muy distante de esa respuesta normativa que yo espero, yo ahí tengo, o sea, he capturado un ámbito específico que es propio de ese chiquillo, ¿ya? Y por lo tanto, tengo que darle una valoración especial porque eso es lo que de alguna forma hace que este chico sea único y sea diferente del resto de sus compañeros. Y eso yo lo logro al comparar los puntajes que tiene este niño con el cual yo estoy trabajando de el referente normativo donde están muchos otros niños que son similares a él. ¿Ya? Esa es una forma de entender lo que son las normas. Ahora, y eso tiene que ver con el poder objetivar qué tan diferente es el comportamiento, el funcionamiento de este niño en particular. Eso por un lado, ese es un elemento de objetividad. Otro elemento de objetividad es que da lo mismo que sea
yo quien aplique esa prueba o que lo haga otro colega. En la medida de que ese otro colega sigue las mismas reglas de aplicación y lo hace de la forma en que está estipulada para ese instrumento, los resultados que esa persona obtenga tendrían que ser muy similares a los que obtuve yo. ¿Ya? Ese es otro elemento de objetividad, o sea, funcionamos con un instrumento, pero no de cualquier manera, sino que siguiendo un procedimiento que es estandarizado, que es para todos igual. Y eso es lo que los psicólogos tienen que aprender a hacer, o sea, a utilizar las pruebas con las normas adecuadas y siguiendo los procedimientos estandarizados para tener una evaluación objetiva, entre comillas. ¿Por qué lo coloca entre comillas? Porque la objetividad al 100% nunca la vamos a lograr, o sea, siempre va a haber algún sesgo, algún margen de error, y es por eso que las puntuaciones en una prueba psicológica nunca son absolutas, sino que Claro. tienen un rango de variación. Yo creo que nada que se trate de una persona humana, ¿no es cierto?, va a ser absoluta, ¿no? Nada, nada. Mm. Porque el día que sea absoluta, probablemente ya no vamos a ser humanos, ¿no? Entonces, Yo le pero tenemos que tenerlo eso muy claro, claro, claro. porque si no, Yo le hacía este comentario último, o esta pregunta última, un poco en relación al pensamiento de algún pensador contemporáneo como Jean-Paul Sartre, por ejemplo, o otros fenomenólogos por ahí, existencialistas, sin embargo, Sartre. Ellos hablan, ¿no es cierto?, que el hombre moderno se cosifica, dice. Se hace cada vez más cosas. Entonces uno le pregunta a una persona, ¿qué es lo que es usted? Yo soy profesor, ¿qué es lo que es usted? Es ingeniero. Dice, ¿cómo va a ser profesor? ¿Cómo va a ser ingeniero? Cumple un rol dentro de la sociedad de ser profesor, pero primero es persona. profesión. Y en la medida que que sea más difícil por predecir una reacción que va a tener esa persona en el marco del pensamiento de estos autores que yo le estoy mencionando, ¿no? En la medida que menos podemos predecir su comportamiento, su conducta, van a ser más personas y más seres humanos, dicen ellos. Pero sin embargo, por otra parte, yo entiendo también que la psicología es una ciencia y por lo tanto, el tratarse de una ciencia, tiene que cumplir este rol, ¿no es cierto?, de la objetividad, de la cual usted nos ha dado una explicación bastante detallada. Vamos a hacer un pequeño corte para volver nuevamente y si a usted le parece, podríamos retomar este tema nuevamente o si no, continuar con otros temas más adelante. Gracias.